Hola, quiero comparar imperios. Aquí el español, el británico, el mongol, el romano, el de Alejandro Magno, el asirio, el inca, el ruso, el japonés, el portugués, el chino, o sea, el Chen en particular, el de la India, o sea, había varios, pero el más grande indio era el Maurya, creo que se llama. El árabe, o sea, el que incluía al Andalus, el Umayyad. El sol no se ponía en el Imperio Español y en el Británico, pero sí en todos los demás, incluyendo los que no están aquí. El español monopolizó océanos, el británico ni un océano. Esta es la razón por la cual el Imperio Español durante la Unión Ibérica era el más grande de los imperios jamás. No el británico como afirman esos piratas, los gringos y por el estilo que hacen trampa, porque dicen, si no hay gente ahí no cuenta, pero cuentan los desiertos deshabitados, vacíos prácticamente. Entonces son hipócritas y la palabra de ellos no vale nada. Los británicos cazaban ballenas en esos océanos, ¿cómo no tendrían valor entonces? Son imbéciles los que niegan el valor de los océanos con sus rutas marítimas muy rentables. El más grande el español, y no hay nada que pueden hacer porque la historia ya pasó y el británico ya murió. Nunca tendrán oportunidad, jamás, para superar al imperio español. Otro imperio tal vez sí, pero no este. El mongol era muy chiquito en comparación. El sol siempre se ponía en el imperio mongol. Y todos los demás eran chiquitos. Más grandes tal vez en influencia como estos, el romano y el de Alejandro Magno, pero más grandes en absoluto de extensión no. El ruso casi no se ponía el sol ahí, pero creo que había una gran brecha entre Europa oriental y Alaska occidental, donde se ponía el sol en el ruso. El japonés era chiquito en comparación, el portugués igual, el chino igual, etc. El más grande entonces el español. Más tierra el británico, eso sí. El idioma más usado el inglés y el chino, mandarín por supuesto. El más nativo es el chino y el más totalmente el inglés, aunque exageran su valor porque la mayoría de la gente aquí en Camboya, por ejemplo, no saben ni necesitan el inglés. Y si saben unas palabras en la escuela, las olvidan y las mal pronuncian y son muy limitadas. O sea, es muy limitado el conocimiento de ellos. Decir nice to meet you con un inglés de madre no vale como para decir que saben ese idioma, no cuenta realmente. Y como ha sido el más usado para los negocios internacionales es porque los ingleses siguieron a los españoles. Es gracias al Imperio Español. Vean mi video. Spain created the British Empire in the USA. España creó el Imperio Británico y Estados Unidos. Aquí el más usado chino, el mandarín por supuesto por su gran población. La mejor tecnología la británica entre estos imperios, la británica, gracias a la revolución industrial de los ingleses. Pero por supuesto, ¿quiénes expandieron sus horizontes? Los españoles y los portugueses. Los portugueses fueron traicionados por los ingleses cuando los británicos los echaron de África. Así tratan a sus amigos. No racista, el español no era racista, sí tenía castas, pero se basaban no en razas, sino que en riquezas y donde uno nació. Eso tiene correlación con la raza en general, pero no siempre, ni es la causa
por la discriminación. Oficialmente era que los que nacieron y se criaron en España eran probablemente más leales al rey. Simón Bolívar demostró que esa discriminación era justificada porque, obviamente, ese criollo, yo digo esto como criollo, ese criollo no fue leal, nació en América, menos lealtad tenía desde el principio. Pero el británico, por Darwin, sí era el más racista de los imperios. Tal vez el estadounidense, gringo, extensión del británico, era igual de genocida, racista. Aquí el mongol no era racista tampoco que yo sepa, ni todos estos que son el ruso, el inca y el asirio de Alejandro Magno. Él se casó con persas, quiso unir las razas, y el romano. Cualquiera podría haber sido ciudadano romano, finalmente, hasta los bárbaros rubios. No racista aquí, falló, el japonés era racista, porque dijeron que ellos vinieron de Amaterasu, la diosa del sol, y las otras razas no eran divinas como ellos, según ellos. ¿Quién más aquí? Los indios son racistas entre sí, y los chinos sí son racistas, no todos, pero han siempre menospreciado a los otros pueblos del mundo. A ver, el árabe no era racista que yo sepa, el portugués tampoco. La mayor influencia fue entre estos el de Alejandro Magno, porque sin él no existiría el romano, sin el cual no existirían el español, ni el británico, ni el portugués, y el árabe no existiría tampoco, el musulmán, porque los persas tendrían Arabia ya, y Mahoma no tendría su situación. Pero el de Alejandro Magno se basó en el persa, no lo incluía aquí porque el asirio representa esa región. No hay campo para todos. Y el persa se basó en otros, como el babilónico. Más descubrimientos geológicos, el español. ¿Quiénes descubrieron Hawái, por ejemplo? No eran los ingleses como les enseñaron, es una mentira. James Cook llegó mucho más tarde. Los españoles no colonizaron a Hawái por dos razones. Una, no necesitaban esas islas, ya tenían muchas tropicales. Y en el Pacífico para aumentar suministros. Y la otra razón era que ambos imperios eran controlados por los templarios con una agenda secreto o semisecreto, y los templarios servían, los élites de ellos, a la sinagoga de Satanás, los élites de los, entre comillas, judíos, que querían dividir a los imperios para que no fuera ninguno de ellos demasiado fuerte como para poder independizarse hasta siempre de los judíos, porque los españoles y los británicos eran títeres de los judíos. Yo amo a los judíos, no soy antisemita, yo adoro a un judío, el que fue crucificado por los judíos utilizando títeres gentiles. A ver qué más aquí. El chocolate y las papas gracias al español. Eso sí tiene mucho valor. Anti-Islam, el español destruyó el imperio de Brunei, echó a los musulmanes de varias costas de África. También el portugués hizo eso. El portugués luchó en el Océano Índico y en el Mar Rojo contra el Islam. A veces
perdieron, a veces ganaron. Hernán Cortés falló en el norte de África, creo que fue derrotado por los musulmanes. Los británicos fallan contra el Islam porque ellos siempre, no siempre, pero en muchos casos han apoyado a los musulmanes, o sea, la religión de ellos, mejor dicho, como cuando apoyaron la familia de Al Saud, Arabia Saudita, los británicos contra Irán. También defendieron Irán. Creo que los británicos salvaron a Irán de los rusos, como también salvaron a los turcos de los rusos. Juntos con los franceses los salvaron, defendiendo el Islam contra los rusos. Además, Bretaña es más musulmana ahora, es muy pro-Islam, Bretaña. Pero esto se trata de imperio, no obstante, ya mencioné cómo fue a favor del Islam, en muchos casos, no todos. El ruso contra el Islam hizo mucho, aunque ahora Putin quiere complacer a los musulmanes porque teme la gran población musulmana en Rusia y quiere el orden, entre otras razones. El chino contra el Islam ha luchado y sigue luchando. También los apoyan, como Afganistán. El portugués, ya lo mencioné. El índico, los indios, bueno, el Maurya era antes del Islam, entonces no lo cuento como anti-Islam aquí, pero por supuesto muchos indios han luchado contra el Islam por siglos. Salvó su continente español, salvó Europa de Asia, salvando Europa de los turcos. También hicieron eso los rusos. Los británicos no salvaron Europa. Los mongoles no salvaron Asia, no estaba amenazada Asia de los europeos en ese tiempo. Creo. Sí. Aquí el Imperio Romano salvó Europa de Asia controlando África. El Imperio Cartaginés fue controlado por asiáticos fenicios. Alejandro Magno salvó Europa de Asia, de Persia. Aquí los rusos, los portugueses también salvaron Europa luchando contra el Islam, contra los turcos. Y China no salvó su continente, que yo sepa. Aquí el árabe, los musulmanes salvaron su continente de los europeos del Imperio Bizantino o el Imperio Romano. Tardío. Barbas. Hagan pausa si quieren leer eso. Duración larga. Por supuesto, el Imperio Romano mucho más que el español, pero el español sí duró siglos. Desde más o menos 1400 con el Imperio Aragonés, que era un imperio español, protoespañol, hasta todavía hay remanentes del imperio, las Islas Canarias, por ejemplo, pero duró hasta, creo que, los 1800, oficialmente. El primero en dar vuelta al mundo el español, gracias a Magallanes, un portugués que no servía al imperio portugués, por lo cual el imperio portugués no recibe el honor. El más rico fue el español, no el chino, no de la India, no el romano. El más rico fue el que hizo que la plata fuera de poco valor, como comparada con antes. Jerusalén no tenían los españoles, pero sí los romanos, los británicos, los macedónicos, los griegos, los bárbaros con ellos y los árabes, por supuesto. Destruyó imperios, el español destruyó el de Brunei, el azteca, el inca y otros. Aquí no hay más tiempo, adiós.